La Corte Constitucional ordenó la eliminación del contenido dogmático religioso en la enseñanza de educación religiosa en las instituciones educativas de Colombia. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional ha sugerido la inclusión de 12 aspectos en la enseñanza de educación religiosa. Y en mi caso particular, he creado dos categorías para analizar los 12 aspectos de la circular del ministerio. La primera categoría es el derecho fundamental a la libertad religiosa y la segunda categoría es la política pública integral de libertad religiosa. En esa circular usted va a conseguir esos 12 aspectos. Yo los leí en el video número 3, así que en este video número 4 solamente los muestro, no los voy a leer. ¿Cómo serían esos 12 aspectos agrupados en estas dos categorías? En derecho fundamental, si vemos la libertad religiosa como derecho fundamental, hay 6 temas que se pueden alinear. Y si vemos la libertad religiosa como política pública integral, hay otros 6 temas que se podrían alinear. Ahora bien, estos 12 aspectos agrupados en estas dos categorías pueden correlacionarse con algunos de los derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales. Si usted busca ese documento, va a conseguir el derecho básico de aprendizaje número 5, que dice: analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos y tiene como evidencia de aprendizaje, describe los aportes tecnológicos y culturales de las sociedades prehispánicas como el calendario maya, la arquitectura, y aquí viene lo que nos interesa, los aspectos religiosos, la astronomía y las técnicas de cultivo. Entonces, ese derecho básico de aprendizaje del grado sexto puede tener una relación clara y directa con el aspecto que en la circular 21 de 2023 se llama hecho religioso. ¿En qué consiste el hecho religioso? ¿Cuáles son los efectos del hecho religioso sobre la persona y cuáles son los efectos del hecho religioso sobre la sociedad? Entonces, con este primer ejemplo, lo que quiero es que ustedes consideren que efectivamente es posible tomar derechos básicos de aprendizaje de las ciencias sociales con su evidencia de aprendizaje y correlacionarlo, ponerlo en sintonía o en armonía con alguno de los aspectos de la circular 21 de 2023. En el caso de sexto grado, pues además de el ejemplo que ya leí, que es el derecho básico de aprendizaje número 5 para sexto grado, también el número 6, el número 7 y el número 8. El número 6 tendría que ver con pluralismo religioso. El número 7 tendría pertinencia con las instancias de participación ciudadana del sector religioso, comités de libertad religiosa, tanto a nivel departamental, municipal, distrital y local, y el diálogo social multitemático e interreligioso para la paz, entre otros. En el caso del derecho básico de aprendizaje número 8 de sexto grado, se puede relacionar nuevamente con el pluralismo religioso y con las diversas expresiones de derecho religioso y enseñar también de qué se trata el sector religioso. Veamos ahora de los derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales del grado séptimo, cuáles podrían tener una clara relación con uno o varios de los aspectos señalados en la circular 21 de 2023. En este sentido, por ejemplo, el derecho básico de aprendizaje número 3 de grado séptimo pide que el estudiante analice la influencia del Imperio Romano en la cultura de Occidente y los aportes en diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. Ese derecho básico de aprendizaje, desglosado en las evidencias de aprendizaje,
hay dos que nos podrían interesar para este asunto de la libertad religiosa. Veamos la primera evidencia. Reconoce el Imperio Romano como un sistema político, militar y económico que ejerció control territorial sobre gran parte de Europa y que influyó en la cultura latinoamericana. Entonces, aquí podríamos relacionar esta evidencia y este derecho básico de aprendizaje con el aspecto de la circular 21 que habla del origen de la libertad religiosa, porque este tema de la libertad religiosa, por lo menos para el cristianismo, obligadamente lo tenemos que rastrear del Imperio Romano para acá, porque el cristianismo nace bajo el poder y la autoridad del Imperio Romano y es una pequeña secta o religión, no, todavía no era religión, una pequeña secta en el buen sentido de la palabra, un pequeño sector, y luego crece y llega a ser la religión oficial del Estado romano. Entonces ahí tenemos el tema del origen de lo que tiene que ver con la libertad religiosa. La segunda evidencia en este aprendizaje número 3 de séptimo grado dice, explica algunas actividades de la vida contemporánea que se inventaron en la antigua Roma. Por ejemplo, la práctica de juegos públicos, eso le podrá interesar al de sociales y al de deporte, pero a nosotros los de religión nos interesa el tema del matrimonio. Entonces, el matrimonio, como lo conocemos, es una figura que nos viene de las prácticas de los romanos. Valga recordar que en la Biblia uno no consigue ceremonias religiosas de un matrimonio. Lo que sí conseguimos son las bodas que consisten en el banquete de celebración de la unión de la pareja. Pero esas formas de rituales que tenemos para realizar el matrimonio con las liturgias y demás, esas formas nos vienen es de los romanos. Entonces, este asunto podría tener relación con el aspecto que la circular 21 de 2023 señala como hecho religioso. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus efectos sobre la persona y la sociedad? Entonces, si nos vamos por el tema del matrimonio, el hecho religioso nos lleva a armonizarnos con uno de los derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales. De igual manera sucede con los derechos básicos de aprendizaje número 4, 5, 7 y 8 de séptimo grado. Veamos ahora cómo sería esa relación en los grados octavo, noveno, décimo y 11. Entonces, de los derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales, el que aparece como número 5 en el grado octavo dice, comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas. La evidencia de aprendizaje sería que el estudiante reconozca los aportes de la Revolución Francesa en el campo político y pues hay que tocar el tema de los derechos del hombre y del ciudadano. Este asunto de la Revolución Francesa es de verdad una gran influencia no solo desde el orden político, sino también en el orden jurídico, porque allí vamos a tener la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces aquí estamos de nuevo con el tema del origen de la libertad religiosa. En el caso del derecho básico de aprendizaje de noveno grado, el número 5 evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. La evidencia de aprendizaje es que el estudiante examina las implicaciones que tiene para la democracia y la ciudadanía la vulneración de los derechos humanos y sugiere para su protección mecanismos constitucionales. Entonces, ese derecho básico de aprendizaje de noveno grado, con esa evidencia de aprendizaje, tiene clara relación con el aspecto señalado en la circular 21 de 2023 como defensa de la libertad religiosa. Y además de eso le podemos agregar los temas que son pertinentes con las conductas delictivas contra la libertad religiosa. En el caso del grado décimo, uno de los derechos básicos de aprendizaje, el que aparece con el número 3, dice, comprende que existen multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo, y que entre ellas se presenta la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos. ¿Cuál es la evidencia?
evidencia que el estudiante compare los mecanismos de protección de derechos humanos, valga decir, conciliación, acción de tutela, acciones populares, acción de cumplimiento. Pues bien, en el caso de la libertad religiosa, esto nos interesa porque sería muy bueno que los muchachos tengan claro que efectivamente cuando se trata de situaciones de libertad religiosa, el mecanismo para protegerlo es la acción de tutela. No tenemos otro mecanismo judicial en Colombia. Bueno, y eso entonces tendría clara y directa relación con el aspecto de la circular 21 cuando dice que debemos enseñar los fundamentos de la libertad religiosa, tanto el marco legal nacional como el marco legal internacional. Por último, en este asunto de los derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales, en grado 11, el que aparece señalado con el número 2 dice, evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz. Para que el muchacho alcance este aprendizaje, debe evidenciar lo siguiente. Explica la importancia que tiene para una sociedad la resolución pacífica de sus conflictos y el respeto por las diferencias políticas, ideológicas, de género, religiosas, étnicas o intereses económicos. Entonces, ¿de qué aspecto de la circular 21 de 2023 estamos hablando para integrarlo, para armonizarlo con los derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales? Pues estamos hablando en este caso del pluralismo religioso. Entonces, con lo expuesto hasta acá, lo que debe usted ir teniendo claro es los 12 aspectos de la circular 21 pueden conseguir un referente en los derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales con su respectiva evidencia de aprendizaje. Dicho esto, entonces ya podemos pensar en una primera versión de la malla curricular. Recordemos que en la malla debemos colocar por grado y por periodo los contenidos y los aprendizajes que los muchachos van a obtener y además de eso debemos señalar pues con qué enfoque o con qué tipo de ciencia o disciplina científica se va a enseñar lo que se pretende que los muchachos aprendan. Entonces, en esta malla curricular, por cierto, muy sintética, de verdad que en este cuadro se resume bastante información, vamos a leerlo de la siguiente manera. Fíjense que tengo tres franjas. Tengo la franja de política integral, tengo la franja de derecho fundamental y tengo la franja de formación técnica. En esta malla curricular estoy presentando desde el grado sexto hasta el grado 11. Entonces, para el grado sexto y séptimo voy a trabajar con los temas que tengan que ver con la política integral de libertad religiosa. Y aquí cuando digo periodo 1, periodo 2, periodo 3 y coloco periodo 1 con el número 2, periodo 2 con el número 3, periodo 3 con el número 5. Ese número 2, 3 y 5 se refiere a los 12 aspectos que están en la circular 21. Quiere decir que en sexto grado, en el primer periodo, voy a trabajar el aspecto número 2 de la circular. En el periodo número 2 voy a trabajar el aspecto 3 de la circular. En el periodo número 3 voy a trabajar el aspecto 5 de la circular. Y como para tener una idea de qué se trata el 2, 3 y 5, se trata del sector religioso, de qué es el sector religioso, quiénes lo componen, quiénes obtienen el reconocimiento de pertenecer al sector religioso, cuáles son los valores que el sector religioso le aporta a la sociedad colombiana y cómo ayuda el sector religioso a evitar gastos del sector público, tema por cierto pero muy interesante. Entonces, de esa manera, en séptimo grado vuelvo a colocar periodo 1, periodo 2, periodo 3. Ya podrán entender que en el periodo 1 voy a trabajar el aspecto número 6 de la circular 21. En el periodo 2 de séptimo grado voy a trabajar el aspecto número 9 de la circular 21 y en el periodo 3
el aspecto número 12 de la circular 21. Se darán cuenta que no estoy organizando esto rigurosamente en orden secuencial como aparece en la circular 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo mi autonomía como maestro y estoy organizando los temas de acuerdo a las condiciones que tengo en mi contexto laboral, en mi contexto institucional. Entonces, lo que estoy utilizando como norte o como brújula orientadora son estas dos cosas, política integral y derecho fundamental. La libertad religiosa en Colombia tiene una política integral. La libertad religiosa en Colombia es un derecho fundamental. En sexto y séptimo grado voy a trabajar los temas que me resultan pertinentes con política integral. Y en octavo y noveno voy a trabajar los temas que me resultan pertinentes con la libertad religiosa entendida como un derecho fundamental. Así las cosas, en el primer periodo de octavo grado pienso trabajar el aspecto número 1 de la circular, en el periodo 2 el aspecto número 4 y en el periodo 3 el aspecto número 8. Y esos temas 1, 4 y 8 me llevan al pluralismo religioso, al hecho religioso y las expresiones de carácter religioso. Luego en noveno, en el periodo 1, voy a trabajar el aspecto número 7, en el periodo 2 voy a trabajar el aspecto número 10, en el periodo 3 voy a trabajar el aspecto número 11. Y esos aspectos 7, 10 y 11 me remiten a los temas de orígenes de la libertad religiosa, fundamentos legales en el marco nacional y en el marco internacional, defensa y promoción de la libertad religiosa como derecho fundamental. Entonces, en esta malla curricular también coloco los DBA de sociales que ya estaba leyendo hace unos minutos y con sus respectivas evidencias. Para no escribir tan largo, entonces aquí lo que coloco es, cuando yo trabaje estos temas en el grado sexto, en mi grado sexto, es porque estoy tomando de derechos básicos de aprendizaje de las ciencias sociales, estoy tomando del grado sexto el aprendizaje número 7 con la evidencia 7.2. Usted me dirá que las evidencias en el documento de derechos básicos de aprendizaje no tienen número, tienen una viñeta. Bueno, normalmente hay 4 evidencias, pues las contamos, la que aparece como segunda, esa es la que voy a tomar. También para enseñar en mi sexto grado, entonces utilizaré el derecho básico de aprendizaje de sociales número 8 del nivel sexto grado y con la evidencia número 8.2. ¿Y en qué disciplinas de la ciencia me voy a auxiliar para enseñar esto? En la antropología y en la sociología. En el caso de séptimo grado, entonces voy a tomar los DBA de sexto grado. Mire que acá voy a enseñar séptimo y voy a tomar un DBA de sexto y otro DBA de noveno. Con esto quiero decir que podemos tomar los DBA de sociales aunque correspondan a otro grado. Simplemente son aprendizajes que se dan en momentos distintos. Entonces, mientras se espera que los docentes de áreas sociales sí lleven ese rigor por grado, los profes de religión pues lo podemos tomar de acuerdo a como en nuestra autonomía queremos organizarlo o nos conviene organizarlo. Entonces, en séptimo grado yo voy a utilizar un DBA de sociales de sexto y un DBA de sociales de noveno. Y cuando digo número 7 y número 5, pues es el número que tiene en ese documento de derechos básicos de aprendizaje de sociales. Y cuando digo 7.2 es que la segunda viñeta o la segunda evidencia es la que voy a tomar en cuenta. Y para enseñar mi séptimo grado también voy a recurrir a antropología y a sociología. Luego en octavo voy a tomar del grado sexto los DBA número 6 y número 8. Mire que estoy en octavo y voy a tomar de DBA de sexto. Voy a tomar de séptimo el DBA número 3 y voy a tomar del grado 11 el DBA número 2. Y ahí está señalado entre paréntesis cuál es la evidencia que voy a trabajar. Y en el caso de octavo grado solamente voy a estar anclado en sociología. No me voy a meter en ese grado, en los temas de antropología, voy más por el camino de la sociología, porque mis contenidos tendrán que ver con los aspectos de pluralismo religioso, hecho religioso y sus expresiones en la sociedad. Entonces, por eso me voy por el lado de sociología. Ya cuando llegue a noveno grado, sigo en sociología, pero voy a agregar derecho como disciplina, derecho como conocimiento científico también,
¿Por qué? Porque en noveno grado hice el arreglo para trabajar con los orígenes de la libertad religiosa, ahí me meto en sociología y me meto en derecho cuando trabaje con fundamentos legales, tanto en el marco nacional como en el marco internacional. Entonces, en noveno grado voy a tomar de los DBA de sociales, los que están en séptimo grado, voy a tomar el DBA número 3, el DBA número 4 y el DBA número 5. De octavo grado voy a tomar el DBA número 5, de noveno grado voy a tomar el DBA número 5 y de décimo voy a tomar el DBA número 3. Entre paréntesis, ya he comentado, se encuentra el número de la evidencia. Ahora bien, un vistazo rápido a sexto, séptimo, octavo y noveno grado, ustedes se darían cuenta que los 12 aspectos que menciona la circular 21 de 2023 los tengo todos desde sexto hasta noveno grado. Entonces, con esos 4 grados, sexto, séptimo, octavo y noveno, logro cubrir los 12 aspectos. No me quedaron aspectos para los grados 10 y 11. Fue un acto intencional de mi parte. ¿Por qué? Porque los grados 10 y 11, y esto es algo muy particular de la institución educativa en la que yo trabajo, allí tenemos un énfasis que tiene que ver con el turismo, con el ecoturismo. Los muchachos reciben materias particulares, especiales, que tienen que ver con esa formación técnica. Hay otras instituciones donde el énfasis está puesto en ampliar el conocimiento en tecnología. Bueno, cada institución tendrá un énfasis. Entonces, en la institución donde yo estoy, me doy cuenta que no existe, a pesar de que esa institución habla de turismo, no hay en el contexto comunitario una iniciativa de turismo religioso. Hay otras zonas de Colombia y otras zonas del mundo donde hay lugares muy icónicos para el turismo religioso. Pero yo estoy en una institución que enseña turismo y no hay oportunidad hasta el momento para turismo religioso. Entonces aquí, en lugar de mirar la realidad y dejarla como está solo para comprenderla, quiero pensar que puedo comenzar a aportar con mis estudiantes a hacer algunas cositas que de pronto unos años más adelante pueda llevar a la posibilidad de que en esta comunidad exista un interés en el turismo de carácter religioso. Y yo pienso que sí, que se puede. Entonces, para ello, a los muchachos del grado décimo, en el primer periodo vamos a estudiar el turismo religioso de carácter internacional, en el segundo periodo el turismo religioso de carácter nacional y en el tercer periodo pues vamos a explorar qué potencialidades tenemos a nivel local. Entonces, el décimo grado se nos va a ir contemplando el estado del arte y planteando un problema. Y como ahí ya no estoy tomando de los DBA de sociales, entonces retorné a los estándares de la Conferencia Episcopal de Colombia. Y del grado 11 tomé como evidencia que el estudiante debe reflexionar de manera crítica respecto a su entorno social. ¿Y con qué disciplinas me voy a ir? Pues voy a estar en sociología y voy a aplicar metodología de la investigación en un nivel sencillo para muchachos que ya están en grado décimo y grado 11. Luego, en el grado 11, en el periodo 1, los grupos van a construir el instrumento que vayan a utilizar, el instrumento de investigación. En el periodo 2 se va a procesar la data, se van a obtener los resultados y las conclusiones. Y en el periodo 3 van a ser las recomendaciones, que eso es lo que se busca, que ellos propongan cambios en la comunidad donde viven. Y un cambio es de una zona donde no hay turismo religioso, proponer y que digan qué hay que hacer para lograr que se pueda gestar el turismo de interés religioso. Entonces, en el grado 11, nuevamente vamos con sociología y vamos con metodología de la investigación. De esta manera queda sintetizada la malla curricular en lo que tiene que ver desde los grados 6 hasta el grado 11. Algunos quizás preguntarán, bueno, ¿y qué sucede con preescolar? ¿Qué sucede con los 5 primeros grados pues, en básica primaria? En preescolar se acostumbra, en la institución donde yo estoy, trabajar valores y eso no lo vamos a cambiar. Preescolar seguirá trabajando con valores de interés religioso para la enseñanza de religión. Y con los chiquillos que están de primero a quinto, el énfasis se va a colocar
en los temas que tienen que ver con la religión en la familia, los que tienen hogares donde la religión tiene cierta importancia, podrán destacar en este sentido. Además de eso, el hecho religioso, porque es que los niños que están de primero a quinto, pues pasan por algunos por la experiencia del bautismo, otros, según la iglesia donde estén, pues su familia, otros pasan por la experiencia de la confirmación, otros pasan por la experiencia de la conversión, otros pasan por la expresión del arrepentimiento. Entonces, en este sentido, lo que se quiere promover es más la vivencia de la familia, la vivencia de la religión y no propiamente contenidos que de alguna forma son teorizantes, sino más bien que sean contenidos vivenciales para la parte de preescolar y la parte que va de básica primaria. Esto, por supuesto, es una configuración de una malla curricular que la comparto con el propósito de que ustedes lo tomen como un punto de partida. En ningún momento creo yo que podrán copiarlo al pie del cañón, al pie de la letra, porque cada institución tiene unas características particulares. Y además de eso, pues seguramente esta malla curricular, aunque refleja los DBA, aunque refleja la circular 21 y aunque me cuidé de cumplir con no colocar contenido dogmático de carácter religioso, pues esta malla de todas formas está hecha a imagen y semejanza mía. Refleja lo que yo soy como persona, como creyente, como maestro, como profesional del derecho. Seguramente otra persona con estos mismos elementos intenta construir la malla y le hará otros ajustes, lo verá de otra manera, pero ya por lo menos aquí quedan pautados, quedan mostrados cuáles son los elementos básicos a partir de los cuales podemos armar la nueva malla curricular. Es un gusto compartir este trabajo con ustedes, desearles bendiciones y hablo para ustedes Otoniel Sanguino Gutiérrez, abogado y licenciado en teología.